¿Alguna vez has sentido que tu vida iba en una sola dirección, todo ordenado, con un futuro claro, y de repente, ¡pum!, todo se derrumba? Bueno, déjame contarte. Yo conocí a mi esposa en el 2007. Fue de esas historias que parecen normales al inicio, nos gustábamos, salíamos, nada del otro mundo. Pero 2 años después ya estábamos casados, en 2009. Y en el 2010 llegó nuestra hija, Kaylee. Ahí, en ese momento, pensé que tenía la vida resuelta. Tenía un buen trabajo, una familia, un hogar. No me imaginaba lo que vendría después. Yo era gerente de operaciones en una empresa de seguridad que operaba en todo el país. Tenía bajo mi mando a más de 100 personas, a veces 120 en temporada alta. Venía de haber servido 11 años en el ejército, paracaidista, francotirador entrenado, toda esa disciplina que se queda en la sangre. Así que no era cualquier improvisado, me sentía capaz de cargar con todo. Pero cuando llegó la etapa final del embarazo de mi esposa, hermano, todo se me vino encima. Ella empezó a complicarse, preeclampsia, diabetes gestacional, presión alta. Cuando entró en labor, 2 semanas antes de lo previsto, fueron 3 días completos de sufrimiento. 3 días, ¿te imaginas? Kaylee nació al fin, pero por todos los medicamentos que le metieron a mi esposa y lo adelantado del parto, la niña salió con ictericia. Tuvieron que dejarla 3 semanas en cuidados especiales. Yo, un hombre de 30 y pico años, curtido en el ejército, me quebré cuando le pusieron una sonda en la nariz a mi hija. Le agarré su manito diminuta, tan frágil, y pensé, carajo, ojalá pudiera darle mi fuerza. Mi esposa podía quedarse en esa unidad porque había habitaciones para las madres. Yo, en cambio, tenía que mantener todo en pie. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba al hospital a las 6 para estar en su primera alimentación, de ahí directo al trabajo a las 8, salía al mediodía, corría al hospital, regresaba a la oficina a la 1. Terminaba a las 5, iba a la casa a lavar la ropa, cocinar, y a las 6:30 ya estaba de nuevo en el hospital. Regresaba a casa a las 10 de la noche. Y otra vez el ciclo. Todos los días. Era como estar en campaña militar, pero sin descanso. Después de 2 semanas de ese infierno, decidí llevarlas a casa. Tomé 2 semanas libres y me dediqué a cuidarlas. Como mi esposa cayó en depresión posparto, yo hacía las alimentaciones nocturnas. Ella se sacaba la leche y yo le daba de comer a Kaylee. Dormía apenas unas horas, pero era lo que tocaba. Cuando tuve que volver a trabajar, empecé a escaparme a mediodía, a la hora del almuerzo, para dejarle comida hecha, limpiar la casa, lo que fuera para aliviarle la carga. Poco a poco fue mejorando. Y yo pensé, lo estamos logrando, familia unida, todo va a salir bien. Pero la vida no se queda quieta. Cuando Kaylee tenía 2 años, la mamá de mi esposa sufrió un infarto. Casi se muere. Eso hundió a mi mujer otra vez en una depresión más profunda que la anterior. Yo intentaba todo, cocinarle, animarla, salir con la niña, pero nada funcionaba. Entonces le dije, ¿quieres que nos mudemos más cerca de tu familia? Para que estés tranquila, por si pasa algo. Ella ni lo pensó, dijo que sí de inmediato. Yo, queriendo salvarla, sin medir consecuencias, renuncié al trabajo, vendimos todo y nos fuimos 500 millas más al norte. Me encontré una casa, la compramos, nos instalamos. Yo esperaba que su familia nos recibiera con los brazos abiertos. ¿Sabes qué pasó? Ni un café, ni una visita. Nada. Eso debió ser mi primera señal. Pero yo, ciego, seguía. No pasó mucho para entender por qué mi esposa había huido de ellos en primer lugar. Su mamá, su papá y hasta su hermano la trataban como trapo. Le decían gorda, fea, la ridiculizaban por cualquier cosa. Y yo, que soy un hombre de carácter, saltaba. Hey, si insultas a mi esposa, me insultas a mí. Y terminaba peleando con todos, incluso con ella, porque en lugar de agradecerme, me echaba en cara que armaba problemas. Después de 6 meses de ese infierno, en una de esas discusiones, en el carro de regreso a casa, le solté, mira, yo no vuelvo más a la casa de tus papás. No cuentes conmigo para eso. Ella no dijo nada. Una semana después, empezó a apagarse de nuevo, se volvió a deprimir. Yo no sabía qué más inventar para animarla. Le propuse, anda, sal con tus amigas los viernes o sábados, distráete, yo me quedo con Kaylee. Ahí cometí mi segundo error. Lo que yo no sabía era que esas salidas empezaban en la casa de sus padres. Su mamá, la señora Linley,
aprovechaba para invitar a los exnovios de mi esposa. Sí, así como lo oyes. Yo en casa con mi hija, y ella allá tomando con tipos con los que había estado antes. Y poco a poco lo íntimo entre nosotros fue muriendo. Antes de casarnos era 2 o 3 veces al día, luego bajó a 1 vez a la semana, y después casi nada. Ella regresaba los fines de semana borracha, destruida. Yo aprovechaba para llevar a Kaylee al parque, a pasear en tren, a hacer caminatas por el monte. Me refugiaba en mi hija. Hasta que un día, la mañana más extraña de mi vida, ella me buscó como antes. Tuvimos sexo intenso, me dejó agotado. Y esa misma tarde, cuando regresé del trabajo, me dijo, ya no quiero estar contigo. Me voy. Imagínate la confusión. Yo me quedé frío. No lo vi venir. Esa noche no podía ni comer. Los siguientes días le supliqué que lo intentáramos, que pensara en Kaylee. Pero mientras más insistía, más se cerraba. Llegué al punto de encerrarme en la casa, con las persianas bajadas, sin ganas de nada. Pensaba, ¿qué carajos pasó? ¿Qué hice tan mal? Cada bocado me revolvía el estómago, vomitaba. Al final, ella me compró un boleto de bus para que volviera a la ciudad donde yo había vivido antes, cerca de mi familia. No me fui directo a casa de mi madre, sino a vivir en el garaje de Tony, mi mejor amigo y padrino de boda, junto a Emma, la mejor amiga de mi esposa. Ellos me cogieron. Pero ni ahí hallaba paz. Después de una semana, sentí que necesitaba escapar de todo, incluso de ellos. Así que le pedí a Tony que me llevara al monte, con mi equipo de caza. Me dejó y me dijo, hermano, me preocupa que hagas una locura. Yo le respondí, no te preocupes, sé cuidar de mí. Pero él insistió en que iría a verme cada pocos días. Y se fue. Esa tarde armé mi campamento, con el sol cayendo a las 5:00. La mañana siguiente amaneció despejada. Caminé hasta un claro, me senté en una roca, y de pronto me quebré. Lloraba sin parar, como un niño. Saqué mi rifle, metí una bala en la recámara, me puse el cañón en la boca y jalé el gatillo. ¿Sabes qué pasó? No se disparó. Clic. Nada. Me quedé helado. Vi la bala, tenía un golpe perfecto del percutor. Era munición vieja de la Segunda Guerra, sí, pero ya había disparado cientos iguales y nunca fallaban. Ese día, falló. En ese instante, la imagen de Kaylee me invadió. Pensé, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿Cómo voy a dejarla sola? Me desplomé. Grité, lloré, me revolqué en el suelo. Pero dentro de ese dolor, tomé una decisión, nunca más iba a intentar algo tan estúpido. Nunca más iba a dejar que la desesperación me ganara. Me quedé en el monte 4 semanas más, cazando, pescando, sobreviviendo. Cada día me sentía más fuerte. Tony me visitaba y nunca le conté del intento de suicidio. Guardé ese secreto. Al regresar, vendí lo poco que tenía y compré un boleto para irme al extranjero, donde vivía parte de mi familia. Quería un nuevo comienzo. Llegué a casa de mi madre y mis hermanas. En 2 semanas ya tenía trabajo en una mina a cielo abierto. Me contrataron como experto en voladuras, Sotfirer. Pagaban más de $200,000 al año, con turnos de 2 semanas de trabajo y una de descanso. Era un dineral. Pensé, lo logré, voy a reconstruir mi vida. Durante ese tiempo, seguí en contacto con mi esposa y con Kaylee. Yo soñaba con reconciliación. En cada descanso, le mandaba $2,000, ropa, regalos para la niña. Hablaba seguido con Tony y Emma también. 6 meses después, en una de esas llamadas, Tony me preguntó, ¿todavía le mandas dinero a ella? Yo le respondí, sí, cada mes 2,000. Hubo un silencio raro. Y me dijo, hermano, ella confesó que te estaba engañando desde 6 meses antes de dejarte. Sentí que me atravesaban el pecho. Colgué y marqué de inmediato a mi esposa. 1 hora entera de discusiones, negaciones, excusas. Hasta que no pudo más y lo admitió. Sí, me había engañado. Y en ese momento, cuando supo que todo estaba perdido, sacó su última carta, cortar a Kaylee de mi vida. Contraté abogados. Gasté $40,000 y 10 meses de juicios para recuperar mi derecho a ver a mi hija. Al fin lo logré. Durante 1 año y medio la veía por videollamadas los martes y jueves. Era mi alegría. Pero cuando mi ex descubrió que ya no trabajaba en la mina, que ya no ganaba esa fortuna, me cortó otra vez. Ignoró las órdenes de la corte.
Y yo sin recursos para seguir peleando. La última vez que vi a Kyle tenía 5 años. Hoy tiene 15. No he vuelto a verla. Todos los días pienso en ella. Y todavía me pregunto, ¿cómo alguien que amaste tanto puede volverse tu peor enemigo? ¿Cómo alguien que dio a luz a tu hija puede arrancártela así? Nunca lo entenderé. Cuando pienso en todo lo que pasó después, siento como si mi vida se hubiera partido en dos. Antes de la mudanza y después de la mudanza. Antes de Kyle y después de perderla. No sé si a ti te pasa, pero yo a veces me despierto en la madrugada creyendo que todavía vivo en aquella casa, que mi hija está dormida en su cuarto y que mi esposa está en la cocina. Y de repente, ¡zas!, me acuerdo de que ya no es así. Esa es la puñalada. Después de que me cortaron por segunda vez el contacto con Kyle, entré en una especie de limbo. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba, y nada más. No salía, no hablaba con nadie. En el turno de la mina, en medio del polvo y del ruido de las explosiones, me sorprendía pensando en ella. Estará comiendo bien, estará creciendo sana, recordará mi voz. Ese tipo de pensamientos. Algunas noches soñaba con ella. En el sueño, Kyle corría por un parque, con ese cabello rubio y desordenado que tenía de niña. Se volteaba y me gritaba, «papá». Y yo corría hacia ella, pero justo antes de abrazarla despertaba. Era cruel. Y para colmo, mi ex me mandaba mensajes fríos, calculados. Como cuando me dijo, «no necesito tu dinero», y Kyle tampoco. Ese día lancé el teléfono contra la pared. Los abogados me decían que podía demandar otra vez, pero costaba un dineral. Y yo ya no ganaba los 200,000 al año. Había dejado la mina porque era demasiado trabajo, demasiada distancia, y mi cuerpo estaba pasando factura. Así que me puse a trabajar en otra cosa, menos pagada, pero más estable. Sin embargo, esa decisión me dejó sin armas legales. En medio de todo, empecé a escribir. Notas, recuerdos, cartas para Kyle. A veces le escribía cuentos. Le contaba de cuando la cargaba en el hospital, de cómo le preparaba biberones a las 2 de la mañana. Guardaba todo en una caja. Es como mi tesoro secreto. Me imaginaba que, algún día, cuando ella fuera mayor de edad, me buscaría y podría entregarle esa caja. Mira, hija, esto es lo que nunca pude decirte en persona. Una vez, en un turno libre, fui al pueblo donde vivíamos antes de mudarnos. Pasé frente al hospital donde nació. Me quedé en el carro, mirando. Había un árbol grande en la entrada. Me acordé de aquel invierno, de yo entrando con el uniforme de trabajo, olor a café en la mano, para verla. Sentí un nudo en la garganta. Y pensé, todo comenzó aquí, y aquí se torció todo. El tiempo pasó y la rabia se fue apagando. Ya no era ese tipo que gritaba, que peleaba con la familia política. Me volví más callado, más reflexivo. Pero cada tanto, en las noches, me asaltaba la misma pregunta, ¿en qué momento mi esposa decidió cruzar esa línea? ¿Fue en una de esas noches con sus amigas y sus exnovios? ¿Fue cuando yo estaba cocinando, lavando, cargando con todo? Recuerdo una conversación ficticia que se me repite en la cabeza. Me la imagino a ella, sentada en la mesa de su madre, copa de vino en mano. Él, uno de esos exnovios, entrando, saludándola con un hola, ¿cuánto tiempo? Y su madre ahí, sonriendo. Y yo en casa, limpiando pañales. Pienso eso y me hierve la sangre. Pero después me calmo. Porque, ¿de qué sirve seguir alimentando ese odio? Con Tony hablo poco ahora. Él siguió su vida. Me dice a veces, hermano, tú eres más fuerte de lo que crees. Y yo me río, medio amargo. Porque sí, sobreviví. Pero hay días en que me siento como si hubiera dejado un pedazo de mí en ese bosque, aquel día que apreté el gatillo y no pasó nada. Una tarde, revisando mis cosas, encontré la bala. La guardo en una cajita de madera. Es un cartucho viejo, con la marca del percutor. Me quedé mirándola mucho tiempo. Y pensé, esta bala me salvó la vida. Algunos creen en milagros, otros en coincidencias. Yo no sé en qué creer, pero esa bala falló justo cuando tenía que fallar. Esa bala me hizo prometerme que no me iba a rendir. Así que, aunque me duela, sigo escribiendo. Sigo trabajando. Sigo cuidando mi salud mental. He ido a terapia, he aprendido a hablar del tema sin ahogarme. A veces, en las sesiones, la psicóloga me pregunta, ¿qué le dirías a tu yo de ese día en el bosque?
Y yo le contesto, le diría que aguante, que su hija lo va a necesitar, aunque sea en silencio. Y es que, aunque no pueda verla, yo sé que Kyle existe. Y cada cumpleaños le compro un regalo simbólico. Un libro, una camiseta, algo que guardo. Tengo una maleta llena de cosas para ella. Algunos me dicen que estoy loco, que la niña quizá nunca venga. Pero yo necesito creer que sí vendrá. Que un día tocará la puerta y me dirá, papá, aquí estoy. Hoy, mientras te cuento todo esto, han pasado 10 años desde la última vez que vi a mi hija. Kyle debe tener 15 ahora. Quizá anda en la secundaria, quizá tiene amigas, sueños, problemas de adolescencia. A veces me pregunto si sabe que su papá luchó por verla. Si sabe que no fue por falta de amor. He aprendido a vivir con la tristeza, pero no me he rendido. Cada tanto le envío un mensaje a mi ex, aunque casi nunca contesta. Y cuando contesta es frío, como un muro. Pero no importa. Sé que un día, aunque sea cuando Kyle sea adulta, podré contarle todo esto. Si tú que me escuchas estás pasando por algo parecido, hermano, hermana, no te hundas. No cometas la estupidez que yo casi cometo en aquel bosque. El dolor pasa. La traición duele, pero pasa. Y si tienes hijos, recuerda que ellos no tienen la culpa. Aunque te los arranquen, aunque te los oculten, tu amor sigue existiendo. A veces camino por la ciudad donde vivo ahora, veo padres con sus hijas en los parques, y me da un golpe en el pecho. Pero en lugar de envidiar, sonrío. Pienso, así quiero estar yo un día, caminando con Kyle. Es mi motor. Es lo que me mantiene de pie. Hay noches en que me siento frente a la ventana con una cerveza, miro el cielo y le hablo bajito, Kyle, papá te quiere. Papá está aquí. Y me imagino que en algún lugar, quizá ella también mira las estrellas. Esa es mi historia. Una historia de amor, de sacrificio, de errores y de pérdidas. Pero también de resistencia. Porque sí, me quitaron a mi esposa, me quitaron a mi hija, me quitaron mi vida como la conocía. Pero no me quitaron la voluntad. No me quitaron las ganas de seguir. Y si alguna vez Kyle escucha esto, quiero que sepa, yo no fui perfecto, pero siempre la amé. Nunca dejé de luchar por ella. Nunca.